Buenas, ¿cómo va? Este es el primer video que hago que no es un cover o algo por el estilo. Tenía ganas de hacerlo hace rato. eh, y es un video para reivindicar a John Paul Jones. Em, Obviamente no necesita que nadie lo reivindique porque su obra ya habla por sí sola. Pero bueno, son las ganas de hacer el video. Para mí John Paul Jones es la pieza faltante o una pieza clave para entender lo que es el sonido de Led Zeppelin, que es una banda que en su formación es bastante estándar. Son cuatro, son todos tipos, un guitarrista, un cantante, un bajista, que en este caso también toca em, el teclado y la mandolina, y un baterista. Em, pero bueno, siendo esa configuración instrumental, que es un poco como si fuera un trío más un cantante, como los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, este, mm, cobra el doble de protagonismo lo que es el rol de los instrumentos armónicos, digamos, de lo que sería en este caso el bajo y la guitarra, o el teclado, el bajo y la guitarra. Entonces, me parece que es importante analizar a John Paul Jones eh, ya que hace a lo que es el sonido y la composición de Led Zeppelin, que para mí sigue siendo algo bastante rico de analizar. Las canciones de Zeppelin son clásicos, son conocidas. Para mi gusto, no cualquier persona las puede tocar y hacer que suenen bien, porque tanto en la simpleza como en la complejidad de esa banda hay, bueno, hay músicos que están muy formados, digamos. John Paulson y Jimmy Page, ambos fueron músicos sesionistas y se conocieron en ese mundo. John Paul Jones fue el que le dijo a Page, si estás armando un grupo, quiero ser el bajista. Eh, y John Paul Jones tiene esa faceta también de ser arreglador. Era arreglador, hacía arreglos orquestales para bandas. Un caso emblemático es con los Rolling Stones, que bueno, aprovecho para decir, este video viene con una playlist que yo hice en Spotify, que es con las canciones claves de Led Zeppelin para entender a John Paul Jones. Y hay dos canciones que no son de Led Zeppelin que también me parece que son claves. Este, que bueno, que cuando hable de la playlist me voy a meter más en profundidad con eso. Pero bueno, como para cerrar un poco esta introducción larga acerca de él, me parece que, bueno, marcando una diferencia, digamos, con lo que es el rol de Robert Plant o de Jimmy Page, John Paul Jones está más en un segundo plano, un poco por su instrumento, un poco porque él así lo quiere. Y me parece perfecto porque eh, un grupo necesita tanto gente que vaya al frente como gente que se quede unos pasos más atrás. Y bueno, me parece que ya que al ser Robert Plant y Jimmy Page, la cara visible de Led Zeppelin, o bueno, o John Bonham, digamos, tan venerado por lo que es su manera de tocar y la forma lamentable en la que falleció, me parece que en John Paul Jones tenemos la pieza que nos falta si queremos seguir estudiando lo que es el sonido de Zeppelin. Em, bueno, me parece que voy a hablar de la playlist, este, así ya voy al hueso de la cuestión. El primer tema de la playlist es Good Time Bad Times, que es el primer tema de la discografía de Led Zeppelin. Este, mm, el riff es de John Paul Jones,
digamos, el tema empieza con notas y silencios, y cuando la voz empieza a cantar, hay un riff que es de John Paul Jones, así que estimo que es una composición que se desprendió a partir de esa idea de John Paul Jones. Bueno, todos los instrumentos y la voz tienen su momento de lucirse. Es un tema corto y todos se lucen, tanto la batería como la guitarra, como el bajo. Este, mm, Después, en eso, resaltando lo que es John Paul Jones como compositor y como bajista, ¿no? Su rol habitual en la banda. El tema 2 y 3, Your Time is Gonna Come, también de Led Zeppelin 1, y Thank You de Led Zeppelin 2, son canciones de las cuales él toca él toca el órgano. Este, entonces, bueno, ahí está un poco desempeñando su otro rol. Son dos temas en los que el órgano tiene mucha presencia y por eso me parecía importante que estén. El cuarto tema es muy conocido, Black Dog, primer tema de Led Zeppelin 4. No sé si mucha gente sabe esto, pero ese también es un riff de John Paul Jones. John Paul Jones compuso ese riff en el piano, se lo mostró a Jimmy Page en el bajo, me imagino, y a Jimmy Page se le ocurrió la idea de que haya silencios entre las distintas repeticiones del riff, silencios en los cuales Robert Plant cante. Así que bueno, gran mérito de Jimmy Page ahí como siempre, pero bueno, quizás al ser un riff tan guitarrístico, poca gente sabe que en realidad es un riff que fue compuesto en el piano por John Paul Jones. En el quinto tema, Going to California, que es de Led Zeppelin 4 también, John Paul Jones toca la mandolina, por eso me parecía importante incluirlo. Este, el sexto tema, No Quarter, es uno de los temas en los que más se ve la personalidad de John Paul Jones. Es un tema, bueno, que está dominado por el piano, un tema con bastante espíritu yacero, em, una gran canción con un gran clima y un gran riff. Y el séptimo tema, em, Trampled Underfoot, de Physical Graffiti, es un tema compuesto por John Paul Jones en teclado, donde él se basó en el riff de Superstition de Stevie Wonder para componer la canción. La octava canción es de los Rolling Stones, es bastante conocida, se llama She's a Rainbow, y es uno de los casos en los cuales John Paul Jones hizo arreglos orquestales. Si bien hay otros casos, me parecía importante incluir este porque, bueno, porque es muy conocido y porque aporta un poco de lo que es la paleta de posibilidades musicales que nos puede ofrecer John. El noveno tema, Kashmir, muy conocido tema de Led Zeppelin, también tiene arreglos orquestales hechos por John Paul Jones. Jimmy Page dijo que le hizo varias indicaciones sobre cómo hacerlo. De todas formas, no deja de ser un mérito de John Paul Jones lo que son los arreglos de la canción. La décima canción es una de mis canciones favoritas de Led Zeppelin actualmente, In the Light, que está en el principio del lado 2 de Physical Graffiti. Me parece que pocas canciones de Led Zeppelin son tan psicodélicas como esta. Tiene una larga introducción de sintetizador, tanto al principio como cuando el tema vuelve a empezar. Hay también unas guitarras acústicas tocadas con arco de violín e invertidas que tocó Jimmy Page, pero bueno, lo que predomina es el sintetizador, y hay un riff increíble. Robert Plant está muy bien también. Eh, Al final hay lo que sería, digamos, la resolución de la canción, no es el estribillo, pero la resolución de la canción em, es un poco más alegre, quizá para mi gusto desentona un poco con el resto de la canción,
pero bueno, no deja de ser una de las composiciones más copadas de Zeppelin para mí, al día de hoy. Y bueno, ya para cerrar, em, voy a hablar un poco de lo que es la faceta de productor de John Paul Jones. Este, em, John Paul Jones lo agrego a modo de dato. em, Luego de Led Zeppelin hizo la banda sonora de una película que se llama Scream for Help, en la cual Jimmy Page toca en una canción. No está en Spotify, pero por YouTube se puede escuchar. Y sacó dos discos solistas. Uno llamado, eh, no sé bien cómo se pronuncia, pero sería Suma o Soma, Zooma, es de 1999, es su primer álbum solista. Y hizo un otro álbum solista en 2003 llamado The Thunder Thief, con una tapa muy simpática de un pájaro con vestido de negro y con un bastón. Em, en estos álbumes se puede apreciar un poco lo que es la personalidad de John Paul Jones, que bueno, que como venimos hablando, tiene varias capas, ¿no? Ya que es multiinstrumentista. Pero hablando de la parte más bajística y más pesada, que es la que se explora en estos discos, se puede ver cierto paralelismo, yo encuentro, con Primus y Les Claypool. No sé si a John Paul Jones le gustará Primus. Primus no se parece a nada y no es que los discos de John Paul Jones solistas sean completamente parecidos a Primus, pero encuentro un vínculo en lo que es un sonido pesado, de bajo, de riff y una especie de cosa country y ácida y sonante. Para mí es un poco como si John Paul Jones tuviera cierta faceta un poco yacera, y esta parte recontrapesada en la cual además canta, lo que es bastante copado, si bien no es un buen cantante. Es muy bueno escucharlo cantar y ver sobre las cosas que habla y los títulos que le pone a las canciones. Este, mm, y bueno, la última banda de John Paul Jones son los Dem Croc Vultures, una super banda que hizo con los maestros Dave Grohl, baterista de Nirvana y frontman de Foo Fighters, y Josh Homme, que es el cantante de Queens of the Stone Age. Bueno, es un grupo increíble, es un rejunte de grandes épocas del rock, ¿no? Los 70 por John Paul Jones y los 90 y los 2000 por Dave Grohl y Josh Homme. Tanto Dave Grohl como Josh Homme son declarados fans de Led Zeppelin y personas que mantuvieron viva la llama del rock en las últimas décadas, por lo cual me parece muy bueno que esa banda exista y ese disco exista. En un principio querían que Jimmy Page forme parte también. Bueno, Jimmy Page ya sabemos que tiene otros intereses y bueno, y es el guitarrista estrella de la historia y de Led Zeppelin. Pero bueno, Josh Homme no, perdón, John Paul Jones tuvo la humildad de sumarse a Grohl y a Homme y de producir el disco. Y bueno, todas estas cosas que vengo nombrando se ven reflejadas allí y yo creo que John Paul Jones se permite ser un poco más bizarro quizás que Robert Plant o Jimmy Page, y esto me parece que tiene un punto de conexión con Josh Homme. Eh, Vuelvo al orden de la playlist. El onceavo tema es All My Love, canción de In Through the Outdoor, el último disco de Led Zeppelin, gran disco, y el único producido por John Paul Jones y no por Jimmy Page. O sea que este sería el primer caso en el cual podemos observar
su faceta de productor. Obviamente hay más piano que en cualquier otro disco de Led Zeppelin, cosa que me parece buena porque si bien no es su sonido típico, nos permite ver otra faceta del grupo, una faceta más cercana a los 80 y en la cual se puede apreciar cómo Jimmy Page tiene también la habilidad de acompañar y no solo de destacar. Em, en ese disco podemos apreciar el enfoque sonoro de John Paul Jones, que John Paul Jones le dio a Zeppelin. Y hay dos canciones, la segunda y la sexta, las cuales son composiciones netamente de Robert Plant y de John Paul Jones, en las cuales Jimmy Page no participa, cosa que también es una novedad. Em, la sexta canción, All My Love, es la que está en la playlist. Em, Me incliné por esa canción porque fue un hit en su momento, una canción que se difundió bastante en la radio, em, por lo cual, bueno, me parecía la canción más interesante para colocar de ese disco. La verdad que Jimmy Page toca muy poco en esa canción, creo que no le gustaba tanto, pero de todas maneras no deja de ser un buen aporte el que hizo. Y bueno, Plant hablando acerca de lo que fue eh, perder a su hijo, que era algo que había sucedido más o menos recientemente en ese momento. Y bueno, finalmente la última canción es una canción del disco de los Crooked Vultures, em, llamada Interlude with Lutz. El disco de los Crooked Vultures es un gran disco, del principio a fin. Se ve muy reflejada la personalidad de los tres. Es un disco que tiene detalles que recuerdan tanto a Nirvana como a Queens of the Stone Age como a Led Zeppelin. Se nota mucho en los riffs la influencia de John Paul Jones y en la interacción entre la batería y el bajo. Em, pero bueno, yo elegí quizás la canción más extraña del disco, llamada Interlude with Lutz. ¿Por qué elegí esta canción? Un poco porque siento que se ve un buto de conexión que hay entre John Paul Jones y Josh Homme, que es la bizarrés. Eh, Justamente esto que hablaba un poco antes, ¿no? De la cosa así ácida. Este, mm, la letra es bastante irónica, parece como que habla de un tipo que es medio un acosador. eh, y es como que Josh Homme aullara, canta en un tono así medio, sí, bastante lúdico, como si fuera entre perverso y entre borracho. Em, y bueno, Grohl toca los toms de la batería, eh, y John Paul Jones toca un instrumento que es un teclado con una correa que tiene un banco de sonido adentro, que creo que es como si fuera un loop de un sonido genérico de playa o de isla. Yo en su momento busqué ese fragmento musical, después puedo agregarlo en la descripción. Pero bueno, es muy llamativo el uso de ese elemento y también el resultado armónico que recuerda un poco quizás a canciones de Led Zeppelin como Friends o Dancing Days. Tiene un interludio que es un poco parecido. Entonces, bueno, decidí incluirlo un poco por esto, porque me parece que hay cierta conexión de esa canción con Led Zeppelin, con el misterio que a veces solía generar Zeppelin, y bueno, y con esto, con este punto de conexión que hay entre al menos John Paul Jones y Josh Homme, que es como esa cosa un poco más vaquera, más estadounidense, y más bizarra, si bien John Paul Jones es inglés. Así que bueno, me parecía que no podía faltar el disco de los Croc Vultures para entender lo que es la cabeza musical de John Paul Jones y su cabeza como productor. Y bueno, espero que la playlist en su totalidad sea disfrutada al escucharla
y bueno, y que ayude a tener un poco una mejor noción de lo que es el aporte de John Paul Jones al sonido de Led Zeppelin y a la música en general. Gracias.